Santa! Hermano querido. ¡Wow! ¡Qué bien! Bienvenido. Hacía bienvenido. tiempito que no estamos por acá. Sí, señor. Vamos a ponernos al día entonces. Completamente. Soy Bienvenido. todo tuyo y tú eres todo nuestro. Exactamente. ¡Qué bien! Chévere. Después de ti. Gracias. Te sigo. Bienvenido. Otra, qué chévere, hermano. Bienvenido, hermano. Bueno, bienvenido a la casa de Tito Rodríguez, porque esta casa no deja de ser el maestro. La verdad es que hay tanta historia aquí, ¿verdad? Sí la hay. Una historia bonita, una historia de la casa y su antiguo dueño, y una historia personal con este lugar. Te pregunto, ¿por qué Tito? Chico, mira, cuando yo era un niño, mi mamá era la fanática número 1 de Tito. Ok. Coincidió con el regreso de Tito Rodríguez a Puerto Rico, ¿no? Ajá. Y una corta temporada donde él se radicó aquí, Correcto. ya siendo una gran figura. Ajá. Entonces mi único contacto era a través de la televisión Ajá. y de la música que se oía en mi casa. Entonces mi madre tenía por costumbre escuchar los discos de Tito, y más adelante yo tuve la dicha de verlo en la televisión. Yo nunca lo vi personalmente. Entonces me llamó mucho la atención todo lo que vi y lo que escuché. Uno, Muy bien. recordará que Tito no era una persona de alguna estatura Sí. muy alta, ¿no? Estatura media, Era una estatura media. Era un pero con un talento gigante. talento y una personalidad. Y entonces la música, sus discos, a mí me llamaba mucho la atención por la calidad. Ajá. Todo esto yo era un niño, yo estoy solamente recibiendo y percibiendo cosas. 8 o 10 años, más o menos. Más o menos, sí, Porque tu incursión fue a los 12 años, 67, más o menos. por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo sentía toda esa calidad. Además, Tito, además de eso, lo digo con todo respeto, pues no era una voz prodigiosa, era una voz muy emblemática. Y todos esos mensajes de calidad, de cómo manejar una limitación, porque sí la tenía, y convertirla en una ventaja, todo eso a mí me llamó la atención de muy niño. Entonces me fui envolviendo como fanático, y a medida que fue pasando el tiempo, tengo que decirte que en casa era prioridad el Tito, el de los boleros, el bolerista, Ajá. que fue el que vimos en televisión. Claro. Pero a través de mi abuela, que era la salsera de la familia, Ajá. entonces yo me empiezo a enterar de Tito, del guarachero, del director de orquesta, de toda esta calidad de música que se hizo. Y ahí me fui envolviendo. Entonces empecé a coleccionar cosas muy sencillas como discos y demás. Y poco a poco me fui envolviendo y me fueron ayudando mucha gente. Y pude lograr una colección interesante de lo que es la carrera de él. Entonces, podemos pensar que Tito Rodríguez influyó fue un modelo para ti. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y Tito y una generación de artistas. Era la época donde la elegancia, Que se ha perdido que se ha perdido bastante, la elegancia, el respeto. el respeto por el público, inclusive la dinámica de lo que era preparar un espectáculo, Claro. los ensayos, ese gusto casi fastidioso porque todo quedara perfecto para que la gente lo escuchara. Se notaba. Me recuerdas en la producción de Tito Rodríguez, donde presenta su orquesta, esta es mi orquesta, Sí, cómo que no. va instrumento por instrumento, músico por músico. Mariano Artau fue quien escribió el libreto para esa producción. Y recuerdo, Mariano vivo, ya partió hace mucho tiempo, pero unos comentarios que le estaba haciendo decía que Tito decía, cuando el músico sube a tarima, no es afinar, es a tocar. Marca, 1, 2, 3, pam, 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 y arrancamos. Tuve la dicha de conocer varios de los integrantes de la orquesta. A Mariano también, muy bien, un buen amigo mío. Y el comentario general era que, bueno, a él le decían el pequeño César, porque él dicen que su orquesta la llevaba con
disciplina Disciplina militar férrea, y correcto. férrea. Y entonces hay los cuentos de las anécdotas de un músico tener problemas porque no tenía limpio los zapatos. Ah, O caramba. porque inclusive yo me hubiera llevado un regaño hoy porque él Está sin media. está sin media. Digo, estamos. Está. Sí, Entonces, no firmen para los pies. no, él Yo no estoy en le, chancleta. no le gustaba que los músicos usaran medias cortas Ajá. para que no se viera piel en la Claro, tarima como ellos tocaban sentados. Un montón de anécdotas que tuve la dicha de conversarlo con músicos pues, de la talla de Rey Santos, o Emilio Reales, o Víctor Paz, Los o trompetas. Johnny Dandy Rodríguez, o una serie de músicos que participaron en la orquesta y que fueron, inclusive los que tocaron aquí en Puerto Rico, en la orquesta Estaba el trombonista Nuxon. estaba Mario Walter Rivera. Rodríguez. Ah, Walter en la Rodríguez, en la batería. orquesta de aquí de Puerto Claro. Rico. El maestro René Hernández, con quien tuve la dicha de conocerlo cuando yo grabé mi primer disco con Mario Ortiz. Así que todo eso a mí me sirvió de inspiración y de guía, ¿cómo no? Y luego fui a trabajar con Willy Rosario, que Willy era muy, muy amigo de él y otro de sus alumnos en términos de cómo llevar un negocio de orquesta. Y Willy me contaba muchas cosas que a la vez Tito Le compartía. Y siempre recuerdo una que me dijo Willy cuando yo empecé con él. Me dijo, mira, a mí Tito Rodríguez me dijo una vez que habían dos clases de músicos. Los músicos que le daban prestigio a la profesión o los que lo desprestigiaban. Okay. Y que yo decidiera a qué grupo en qué quería bando iba a estar. pertenecer. Muy Y él me pasó ese consejo a mí y yo lo acepté. De esas cualidades y características de Tito, ¿cuáles has incorporado? Porque tú te mantienes impecable, tu sentido de responsabilidad marcó, digamos, tu carácter Sí, profesionalmente definitivamente. Yo hablando. tuve otros maestros, por ejemplo, Rafael Itier, que para mí es mi padre, uno de mis padres en la música. Y a nivel de inspiración para trabajar, conociendo, pues sí, muchas cosas. Por ejemplo, lo que hablamos ahorita de cómo presentarte ante un Claro. público. Buscar, yo percibo o percibía en aquel entonces, cuando tú pones un disco de Tito Rodríguez, tú sientes que el hombre está cantando al lado tuyo. Eso es correcto. Y yo decía, o sea, ¿cómo lograr eso? Pues entonces también lo llevé a las grabaciones mías. Entonces un buen día me senté con el ingeniero mío, como digo yo, de cabecera, y le digo, escucha esto, y esta es la presencia que a mí me gustaría tener en un disco mío, porque cuando un cantante es el director del proyecto, pues todo debería girar. Y eso lo digo a nivel musical, no Claro. a nivel de pedantería, mucho menos. ¿no? Y sin ego, exacto. Es- Una cuestión de estructura. La estructura de proyección del proyecto. Entonces, eso lo aprendí de ahí también, sin duda alguna. Hay una entrevista muy interesante que le hizo Willy Rosario a Tito Rodríguez, Ajá. que yo conservo. Y de ahí tú aprendes cantidad. Es como un masterclass. Claro. Sí, De porque los de- Willy previo a músico era locutor en Fue Nueva locutor York. en Nueva Y York, un sí, vozarrón que todavía tremendo conserva. todavía. A los Sí. 100 años. A los 100 Wow. añitos nada más. Curiosamente, creo que en la última presentación que tú hiciste con la orquesta de Willy Rosario fue a mediados de la década del 80. Y si mal no recuerdo fue en Guaynabo. Yo era el maestro de ceremonia. Y recuerdo que esa noche Willy me dice, Jorge, no me pidas ñapa. Yo llegué temprano, a la hora que me dijeron, a las 8, así que terminamos a las 10 y no me pidas ñapa por su disciplina y yo te entiendo perfectamente. Sí. Estamos de acuerdo, fue Willy para era- esa época en que... Sí, las fiestas patronales de Guaynabo son en mayo, ¿verdad? Sí, mayo, junio, por ahí. Y yo por ahí terminé, yo creo que fue una semana antes de yo terminar de verdad. Pues yo terminé en Bayamón, nunca se me olvida. Ah, ok. Y fue una de mis últimas presentaciones, en el año Con Willy. 86. Perfecto. En el Y un 86. año después celebramos el aniversario de tu orquesta
en el Centro Cultural de Guaynabo. ¿Te acuerdas de eso? Perfectamente. Ok. Perfecto, todavía tengo todavía el video y la cosa. ¿Por Fue qué decidiste dejar la orquesta si te iba muy bien? Eran un éxito. Tú, Tony Vega, Tony Vega. eran los cantantes oficiales de la orquesta de Willy Rosario, porque, o sea, tú entendías que podías seguir evolucionando. Yo salí a tener un proyecto propio desde el día uno. Lo que pasa es que antes había como esta ley no escrita de pasar por unas etapas. Las etapas. Tú sabes, hoy día no digo que es malo ni es bueno, simplemente es diferente. Hoy día tú tienes una idea, la empiezas a caminar. Pero antes había como como yo soy un elemento de la vieja escuela totalmente, pues yo venía todo con toda la tradición. Entonces yo me dediqué a hacer un periodo de tiempo como los médicos, hacer una residencia Ajá. que me servía no solamente para yo desarrollarme, sino para ir aprendiendo de cómo manejar un proyecto propio. Y ahí duré 10 años, o sea, 10 años entre las orquestas que pasé. Y a los 10 años sentí que era el momento ideal, aunque la industria entera decía que no, porque decían, tú estás loco, ¿cómo tú vas a dejar la estabilidad de la orquesta de Willy Rosario, que es una de las mejores orquestas de salsa del mundo, Claro. para irte a hacer un proyecto ahora donde no mucha gente daba mucho por el proyecto, porque era una época, tú recuerdas que el merengue estaba muy fuerte, Sí. entonces las orquestas de aquí estaban trabajando menos, y yo pues era un cantante de orquesta, yo no tenía tampoco un cartel como para poder Como el depender de tema eso. que grabaste, cantante, mi novia quiere que yo sea cantante. Pero ciertamente desde que arrancaste con tu primera producción ya frente a tu orquesta, pegó esos primeros 3 álbumes que produjo Gilberto Santa Rosa frente a su orquesta fueron un palo. Gracias a Hay Dios. uno de ellos en particular que se destaca, ¿verdad? Bueno, hay uno que es el tercer disco porque Ajá. siempre el primero es el primero, tú sabes, y yo agradezco esa oportunidad y tuve la dicha de tener radio desde del primer intento, tuve radio y eso es importante. Pero el tercer disco fue el que yo digo que delineó el estilo. Los primeros 2 discos tú vas a sentir mucha reminiscencia de Willy Rosario. Exactamente. Sí, sí, porque utilizaba mucho el sax, El sax barítono. barítono, el tipo de canción, el tipo de arreglo, todavía estaba un poco apegado al estilo de Willy. Pero en el tercero me envolví en lo que hoy todavía sigue siendo el estilo mío, que es como digo yo, a mitad de camino tú tienes la parte romántica de las canciones y demás, y tienes la parte bailable y salsera de la naturaleza de género. Dice que en el camino, lo habíamos hablado, pero refréscame la memoria del Génesis, el natalicio de Camínalo. Esa experiencia, estabas grabando algo con Willy. Otra que le debo a Willy Rosario. Willy es un director de orquesta muy exigente, y entonces a él le gustaba que que los cantantes fueran de estos cantantes con mucha chispa, que las partes instrumentales de la orquesta pues hicieran comentarios, Ok. que lo que hacen es ayudar a la energía y el sabor del número, como le decimos nosotros a los temas, Ajá. aclarándole a tu público que Claro. los músicos, sobre todo los músicos de antes, le decían números a las Números. canciones, Eso es porque correcto. estaban identificadas por números. Ajá. Esa es la De razón. ahí que viene. Desconocida, Ese es el fíjate. número, que inclusive habían directores de orquesta de los más viejos que tenían, como José Luis Molero, por ejemplo, decía el 453, porque ellos sabían que ese era determinada Había canción. que buscar el arreglo de eso. Y ellos lo buscaban Correcto. por el número, pero ya él sabía lo que quería tocar por el Muy bien. número. Fíjate. Bueno, pues le decíamos números. Y a él le gustaba que los números, los cantantes dijeran comentarios. Y que sí. A mí eso no se me daba muy bien. Y yo no tenía, como que no me sentía cómodo. Cómodo. Y en mi última grabación con Willy, grabamos una canción que se llama Me Tendrán que Aceptar, que si no me equivoco, me equivoco, el autor es Carlos Roque. Y entonces el número es un número muy Apretado. muy apretado Ajá. y un ritmo muy,
Entonces Willy me gritaba me decía de la cabina. Oye, chiquito, como le decía a los compañeros, chiquito, di algo ahí. Y yo me hacía el loco, tú sabes, lo decía. Y venía la próxima, y el tipo, hasta que se molestó el hombre y me gritó. Y yo, oye, di algo ahí. Y yo digo, camínalo. Pero fue como del susto. Ok. Y desde ese fue mi primer camínalo. Me tendrán que aceptar en mi último disco para Willy Rosario. Llega el primer, que lo mencionaste ahorita, el cantante de cartel, que fue una canción de Charlie Donato que arregló mi querido, otro de mis padres, Mario Ortiz. Y Mario hizo un arreglo donde había una parada, un break, como decimos nosotros en el argot. Y quedaba el espacio y yo volví a decir, camínalo. Y de ahí en adelante, entonces la gente me empezaba a gritar, a veces me veía, camínalo. Y yo, esto como que se está pegando. Y empecé a usarlo hasta el día de hoy, que se ha convertido en una frase que me identifica a mí. Donde emblemática. Aparte del Caballero de la Salsa, el Camínalo, y el Doctor, que luego, más adelante en la entrevista vamos a llegar allá. Pero volviendo, fíjate, me llama la atención y te pregunto, chico, tu talento es impresionante porque yo te defino a ti como un trovador, como un versador, cuando hay que soñar. Voy a citar que me llama mucho la atención en Botaron la Pelota. Okay. Hay una parte en tu soneo que dices, tú sabes que eres bonita, que eres un monumento. Si tu papá y tu mamá jugaran béisbol, tuvieran promedios de 400. ¿Eso lo escribes antes o sale de aquí espontáneo? No, en aquel momento salía espontáneo. Yo tenía ese don, tengo que decirte. Todavía ¿Lo tenías o lo tienes? Bueno, lo conservo. Sí. Lo conservo. Tengo que decirte que antes se utilizaba más que ahora por las dinámicas como se dan ahora los espectáculos. Recuerdo y le digo a mis compañeros más jóvenes, antes un baile duraba 4 horas. Entonces había espacio para tú. Y Willy Rosario era reconocido porque las versiones eran largas. Entonces él ponía a trabajar a todo el mundo. Entonces el cantante tenía que trabajar y había que improvisar mucho. Entonces yo tenía el don ese de poder improvisar. Cuando tú recibes un tema, yo pienso que inmediatamente te llegan imágenes y cosas. Tú dices, oye, esto, lo otro. Para aquella época también tengo que decirte que yo estaba un poquito más inmerso en el asunto de ser fanático de la pelota. Ya que el otro día nos reunimos para hacer el concierto de los 100 años de Willy y yo le decía a los compañeros de la orquesta, oye, me tienen que hablar un poco de los peloteros nuevos y eso, pues yo estoy un poco afuera. Ok. Pero sí, contestando tu pregunta, sí se me ocurren, a veces uno los escribe porque a veces se te ocurre algo que tú entiendes que deberías conservar, entonces tú lo escribes para que no se te olvide. Sí, pero es que hace unos años compartimos en casa a un amigo en Dorado, que habían unos trovadores, estaba Wilkins también, y entonces te colocan a ti en la posición de responderle al trovador genuino de Comerío, caramba, y tú cuadraste perfectamente la décima. O sea, entiendo yo que son talentos especiales que Papá Dios les da a los seres humanos, en este caso a ti, porque se requiere conocimiento. Fíjate que nuestros trovadores de campo usualmente eran personas analfabetos, pero una cultura impresionante. Y entonces tú improvisar en medio de un número vibrante, frases que caigan y se acomoden ahí, es una joya. Es otro ejemplo que tengo de tu cualidad como improvisador, del álbum que grabaste con Rubén, Irrepetible, que dice, me cambiaron la pregunta, sí. Sí, me llamó mucho la atención cuando tú dices, para la paz hacen la guerra. No lo puedo comprender. Si la guerra contra el hambre, esa es la guerra que tienen que hacer. También te salió del corazón. Totalmente. Y ese fue bien interesante porque nosotros grabamos eso. Yo tengo dos, con todo cariño y con todo respeto, sin que suene a otra cosa. Pero yo tengo dos grabaciones que para mí son un premio, ¿verdad? Una de esas que hice con Rubén y otra que hice con Cheo Feliciano. ¿Por qué? Porque iba surgiendo las ideas en el momento. Según iban ejecutando. Y yo me sentí, tú sabes, cuando tú haces las cosas bien, tú te sientes como que... Y con dos grandes ligas como son Rubén y Cheo. Claro. Entonces, eso surge de la misma dinámica
Entonces Rubén decía algo y yo le contestaba. Y fue bien interesante lo que pasó ahí. Me pasó con Cheo igual. Entonces son cosas que te llegan a la mente, ideas que tú tienes sobre determinado tema. Claro, claro. Y lo que es más difícil siempre es cuando son canciones que simplemente, hablando en claro, que no dicen nada, que son canciones que son más para bailar que para llevar ningún tipo de mensaje. Sí, pero esa es... Hay que, Sí, pero ahí hay que moler. ese número tiene un contenido impresionante. Es una bonita manera de entrarle a lo social. Es uno de los favoritos míos de esa producción y el otro me tocó la mano, me miró a los ojos, Boca con me limón. besó la boca. Muchacho, como 10 veces acá. Es uno de mis favoritos también, sí. que lamentablemente no lo canto mucho porque tú sabes, cuando tú vas a ahorita te hablé del espectáculo de 4 horas que se hacía antes. Ajá. Había mucho tiempo para cantar, muchas cosas. Ahora casi los espectáculos de 1 hora y media, 2 horas, y la gente prefiere oír las canciones que tú sabes que Claro. conoce mejor. En el 95 estuviste en Japón y cantaste en japonés. Explícame eso. Gracias por la pregunta. Eso es un error de imprenta. De imprenta que me ha perseguido la vida entera. Yo no canté en japonés. Yo tenía una persona que era... Eso fue bien gracioso, pero yo tenía una persona en el escenario Ajá. que traducía todo lo que yo decía, no lo que yo cantaba. Ajá. Entonces era gracioso porque yo decía, por ejemplo, buenas noches, era mi primera vez en Japón, estoy muy contento de estar aquí. Y la señora que ella se metía 15 minutos hablando y yo decía, pero ven acá, yo no diga tanto. Bueno, pero te cuento que no. Lo que pasó aquí fue que yo fui al Japón y la compañía de discos tuvo la deferencia de editar mis discos con toda la literatura en japonés, incluyendo las canciones. Ah, caramba. Entonces la gente que hacía, que muchos de ellos llevaban el famoso booklet que tienen los discos para seguir lo que yo estaba diciendo, pero yo no canté en japonés, inclusive no hablé en japonés. Pero fue una experiencia muy, muy bonita. Estuvimos una semana allí, casi 10 días. Trabajamos en Osaka, en Tokio. Fuimos a una discoteca grandísima. Fuimos a un parque abierto y en un teatro. Y para esa época todavía no había muchos latinos en Japón. Recuerdo que estaba el cónsul de Panamá y un grupo. Todos los demás son japoneses. Y fue una invitación de la Orquesta de la Luz, que hacía un festival allá, y en un esfuerzo conjunto con la Oficina de Turismo de aquí, que nos ayudaron y aceptaron la invitación y nos prácticamente auspiciaron nuestra visita. Y tú sabes que yendo a la música, me contaba Santito Colón, que en paz descanse, que estuvo para los años 60, fue con la Orquesta de Puente. Okay. Y que él dice que iba caminando por la calle, de momento escuchó el trío de los Panchos, ¿eh? Y entró al lugar. Y eran 3 japonesitos cantando igualito a los Panchos. Wow. Sigue caminando y de momento se escucha a él cantando. Dice Santo, pero ven acá, será un disco. Y cuando entra, es una orquesta famosa, se me olvidó el nombre ahora, pero una orquesta famosa japonesa. Y el cantante cantaba como Santito Colón en español. Wow. Luego, después, esa misma orquesta grabó música de Puente y de otra gente en japonés. Interesante. Y aquí entre tú y yo, que tengo un amigo coleccionista que me llamó, que no voy a divulgar el nombre para que no me... Muy bien. Y para cuando vea la entrevista dice, oye, me tiraste en medio, no. Me llamó justo antes de tú llegar para decirme casualmente que vienen estos días para acá a visitarme y que me trae unas grabaciones de Santito en japonés. Wow. Con lo que Tremendo. Oye, Gilberto, estuviste con tu orquesta como 10 años, ¿verdad? 10 años, de 86 al 96. Y entonces, ¿por qué decides incursionar como solista? Porque porque pasamos por ahí. Yo estuve 10 años como cantante de orquesta, 10 años como director de orquesta, y digo, bueno, ya es hora de salir. Mira, Jorge, a mí me gustan los grupos, me encantan los grupos, pero también es un trabajo retante. Claro. Tú cuando diriges una orquesta, sin querer menospreciar nada, pero la música viene a ser lo menos difícil. Tienes que mantener, son 14, 15 artistas. Claro. Con su talento, con sus egos, con su manera de pensar. Tú tienes que armonizar todo eso
para lograr un concepto y para lograr que camine. En el caso mío yo lo tuve unos músicos muy buenos y gente muy buena. Llega el momento que tú termines haciendo banco, psicólogo, doctor, Sí. consejero, y el trabajo es muy fuerte. Es muy fuerte. Mi respeto para todos, Rafael Itier, Papo Luca, Bobby Valentín, Willy Rosario, que tienen esas orquestas y duran tanto tiempo siendo los líderes. Pero yo a los 10 años dije, yo creo que ya es hora de que yo me dedique al cantante, porque el cantante se empezó a afectar. Ok. Empezó a afectar, y lo digo abiertamente, se empezó a afectar en su calidad, se empezó a afectar físicamente. Entonces era muy fuerte el trabajo. Aquí en Puerto Rico, esta élite es así chiquita, pero aquí se producía un trabajo que yo cuento músicos más jóvenes y se me quedan mirando como que este viejito nos está, tú sabes, nos está tomando el pelo, por no decir lo que sabemos que iba a decir. Porque tú no puedes entender cómo una isla tan pequeña producía tanto trabajo. Claro. Y se tornó muy fuerte para mí. Y yo dije, yo tengo que cambiar, tengo que modificar esta manera de trabajar, porque si no, los días míos en la música van a estar contados. Y tomé una decisión que fue muy difícil, que me atrajo muchas situaciones nuevas para mí, Complicadas. complicadas, pero al día de hoy te tengo que decir que fue la correcta La y que no me arrepiento de mí. En el 90 incursionaste en el teatro. Actuaste junto a Luisito Vigoró. Y a Rafa Muñiz. Y Rafa. Y vivo para contarlo. ¿O sí? ¿Cómo era? La pareja La dispareja. pareja. Yo tuve, nada, Rafa y Luis, que son mis panas, pues entonces yo empecé a, mira, denme un chance ahí. Me pusieron ellos, hacía de, qué sé yo, de teléfono, de lámpara, pero empecé ahí rodeado de lo mejor del teatro aquí. René Moncloa, los Moncloa, estaban los hermanos, Jaime Bello, Teófilo Torres, Carlitos González, Raúl Carbonell, Pedro Juan, pobrecito que murió hace poco. Texidor, sí. Pedro Juan Texidor, bella persona y gran actor, dirigido por Pablo Cabral. No, yo entré en las Grandes Ligas Qué bien. sin saber nada, con muchas ganas de aprender y una experiencia espectacular. Yo esa obra la hice varias veces después, haciendo diferentes personajes. Luego la hice con Luis solo, haciendo el personaje que hacía Rafa. Ok. Y eventualmente la hice con Rafael José Ajá. y yo siendo contrafigura, ¿no? ¿Y te gustaría volver al Sí, teatro? cómo no, a mí me encanta. Después que trabajé en Pedro Navaja, la historia de Pedro Navaja, Claro. la producción del Olimpás que me dio la oportunidad de hacer teatro musical. Yo nunca había hecho teatro musical. Y luego trabajé con Alexis Valdés, Ok. que hicimos una obra que fue bien retante para mí porque éramos dos personajes nada más. Y la Había montamos. mucho diálogo. Sí, y diálogo. entonces, pero fue una experiencia porque yo decido abrazar el proyecto en medio de giras y cosas. Y él tenía sus propios compromisos. Entonces, en enero empezamos a ensayar por teléfono. Oh, Y ensayamos por ese tiempo no era Zoom, era otra, no recuerdo cuál era la plataforma. otra plataforma. Entonces era bien gracioso porque yo viajaba, él viajaba. Recuerdo que él iba manejando, iba hacia Tampa, desde Miami. Yo estaba en Panamá. Entonces íbamos ensayando ahí. Ok. Hasta que por fin tuvimos un mes entero de ensayo físico Wow. y montamos la obra. Y se llama Atrácame Más. Y Atrácame él mismo la escribió. Las canciones por lo regular yo las escucho una vez. Porque es que la magia pasa de una vez. Tiene que haber la química esa. Sí. Amor a primera A vista. primera Si no, vista. Si no, no, Sí. regularmente no. Lo que puede pasar es que en algún momento, por ejemplo, a mí me dan 4 o 5 canciones y yo, por el título, Ajá. digo, déjame escuchar qué dice esta. Y posiblemente no escuche las demás. Y quizás más tarde digan, déjame ver qué tiene esto. Pero por lo regular, el amor es a primera vista.
O sea, que va por... Es la intuición. Sí, Es la sí, intuición. es algo Más que la incluso- emoción. Sí, pero fíjate que se torna hasta físico, porque hay algo ahí que te da una cosa que tú dices, esta es. Tiene varias etapas. La primera es eso que te estoy contando, que tú de momento dices, wow. Entonces, según va desarrollándose el tema, tú te empiezas a poner ansioso, porque dices, que no se dañe, que no se dañe, que no se dañe. Claro, Porque a veces algunos compositores pues empiezan de una manera y se van a otro lado. claro. Y siempre trato de que la canción tenga algo interesante que contar. La más reciente producción con el pianista Valdés y este otro... Con Fonseca sí. y Chucho Valdés. Está el maestro pegado Chucho ese Valdés. número, tremendo. Eso tiene corazón de bolero, eso lo hizo Fonseca, él escribió Ajá. y tuve el honor de que me invitara. Me dijo, mira Gilberto, tengo lo que creo que podemos cantar juntos. Y yo fui, cuando llegué al estudio me encuentro con el maestro. Piano, ¿Dónde lo grabaron? En Miami, eso fue en Miami. Y yo digo, wow, si me Chucho Valdés, nada más y nada menos. Donde quiero destacar el hecho de que tú que eres un melómano y tienes esa sensibilidad, te darás cuenta que el virtuosismo del maestro Valdés se siente precisamente con el tratamiento que le dio. Sí. Todo el que ve Chucho Valdés está esperando que el tipo te haga un concierto atrás de lo que tú estás haciendo. Y el hombre, tú ves cómo trata con esa sensibilidad. Bien delicado. Y hace que con todo respeto a Fonseca, su canción se eleve a otro nivel. Vi el video y me llamó la atención lo siguiente. Tú siempre vistes impecable, elegante. Y vi que la solapa de la chaqueta que utilizaste volvió a ser ancha. Sí. Se está repitiendo la moda. Bueno, porque es cíclico, ¿no? La moda es cíclica, hay una línea de ropa que yo acostumbro usar, que ahora la mayoría de sus modelos están saliendo con la solapa más ancha. Y no sé si te pasa a ti, pero si en algún momento uno, por algún descuido, por alguna emergencia, yo tenía la mala costumbre, muy mala costumbre, de no medirme la ropa. Yo sacaba la ropa, pero ahora yo ensayo mi ropa. Antes yo no la... ¿Por qué? Porque me pasó varias veces eso, que una costura mal hecha o lo que fuera. Ese es el peor show de Gilberto Santa Rosa que tú vas a escuchar. Hay unos famosos que no lo voy a divulgar para que no lo busquen en YouTube, porque está en YouTube. Que a mitad de show yo empiezo a notar que la manga izquierda se me salía, o sea, era más larga. Y empiezo yo a pelearme. Ese es el peor show mío del universo. Sí, pues te sacó porque de tú te concentración. empiezas a buscar, igual que la ropa del escenario. Al principio, los primeros Bellas Artes que yo hice, yo me puse en la onda esa de estar cambiándome de ropa y cometí el horror de estrenar zapatos. En un show no se estrenan esos zapatos. Claro. Compadre, fue una pesadilla porque me quedaba un poco ajustado, más tú sabes, el trajín. Claro. Y se empieza a echar el pie, compadre. Y eso es la muerte. Entonces ahora yo hago todo lo que tú haces, lo hago yo. Claro. Te mide la ropa una y otra vez. Antes de entrar, siempre tengo un plan B. Ajá. Ahora. Sí. Déjame llevarme por si acaso esto falla o se te vira un café o lo que sea. Ahora, yo he ido madurando. Tú sabes que los artistas tienen miedo a esa palabra. Madurez. A mí me encanta. Yo he ido madurando y cada paso como esto me compromete más y me entusiasma más. Esta carrera, como cualquier otra, es una carrera intensa. Llega un momento que te puedes hasta fatigar porque, tú sabes, esta carrera tiene mucho... La percepción de la gente es que esto es una cosa bien, de mucha alegría, de mucha fiesta, de mucho reconocimiento, de mucho... Pero se trabaja duro, tú sabes, se trabaja duro. El cantante Tite Curet, el cantante lo describe ahí. Exactamente, entonces en un momento dado te puedes hasta fatigar. Y no lo digo en el lado dramático, lo digo en el lado positivo. Es que la misma carrera te
¿qué palabra? Te va refrescando, te va rehabilitando, te va envolviendo más. Yo aprendí a separar las etapas. Entonces, cada etapa tiene su afán y tiene su recompensa. Pues eso está muy Y bien. entonces, ahora mismo yo estoy en una etapa donde las cosas que estoy haciendo, número uno, me están saliendo bien. Número dos, tú miras hacia atrás y dices, oye, se van a cumplir 50 años de esta vaina. Sí. ¿Sabes? Que esto es una bendición. Ajá. Estás en una etapa, hace un tiempo aprendí una frase filosófica que dice que envejecer es inevitable, crecer es opcional. Y percibo, tú estás en crecimiento. Pienso igual que tú, estoy de acuerdo en lo que expones, porque todo tiene su tiempo y su espacio. Y vamos a seguir creciendo. Olvídate del tiempo. Dios primero, ¿verdad? Dios primero. Además, a mí no me molesta envejecer. Pues claro. Bueno, tengo que decirte que los 60 años, como que dije, wow, tengo 60 años ya, que son 62. Sí, cumples ahora hace 2. Pero fue la primera vez que me detuve a pensar. Ok. ¿Ah? Y ahora con esta nueva clasificación, porque ahora dicen que un tipo de 60 es un adulto mayor. ¿Y cuándo fue que bajaron la curva? Rivera Bueno, Nieves? Pues, pero ven acá, ¿qué pasó aquí? Entonces, cuando tú lees las partes de prensa que tú dices, asaltan a un adulto mayor, o sea, a un anciano de 60 y tantos, pero aguanta, sexagenario, suena fuerte. Sí. Pero la música te da juventud, te da alegría, te da energía. Completamente. Y entonces hay una nueva franja social, sociológicamente hablando, que las personas que estamos sobre los 60, como nosotros, se llama sexalencia. Según se adoptó la frase adolescencia para definir ese periodo entre los 12 a los 16 años, 18, pues ahora se acuñó la sexalencia. Que no tiene que ver, no piensen que es la cuestión de sexo, Sí, aunque sí. es el modo de reproducirnos los humanos, ¿verdad? Pero estamos en la sexalencia. ¿Tú tienes, vas para 62? 62. 62 añitos. Pues, Pero fíjate que ahora, hablando de hace un rato, hablamos de Marta Willy Rosario. Ajá. Pues ahora las personas que llegan a 100 años son muchas más Sí. que cuando nosotros hace Eso es de correcto. años atrás. Sí. Así que técnicamente estamos como a los 40. Pues estamos ahí. Cuando me preguntan la edad, Jorge, ¿cuántos años tiene? Yo le digo 27 y medio. Dice, ¿cómo que eso con 27 y medio? Yo le digo, bueno, porque yo voy para 100. Y ya he cumplido 70 y pico, Está 73 y medio, pues para allá voy. O sea, tú tienes como le digo a la gente, tú tienes 63. Ajá, eso es correcto. Ahí Entonces, nos estamos quedamos bien. ahí. Vamos a la etapa final. Preguntas cortas, directas, más bien personal. Decepciones en la vida. ¿Cuántas? Algunas. Algunas. No son muchas, algunas. Pero que han dolido. Sí, pero ya se superaron también. Pero dejaron huella. Una que otra. Pero también en el proceso de crecimiento he sanado bastante. Perfecto, perfecto. Dice el Dalai Lama, si quieres ser feliz un día, véngate. Si quieres ser feliz toda la vida, perdona. Ah, eso es buena. ¿Verdad? Me llevo una cuarta cosa de aquí, sobre todo el de la ¿cómo la ven? Sexalencia. Sexalencia, me gustó esa. Y Sexalencia, esa del anótala. Dalai también la pongo Ok, aquí. muy bien. Estamos aprendiendo mucho. Fracasos. Uf, sí, varios. Pero ese es el mejor combustible que hay. Uf, fracasar es lo mejor que tú puedes pasar para tener éxito después. El ejemplo que le digo a los estudiantes cuando nos invitan a hablarles sobre eso, ¿sabes cuántas veces Thomas Alva Edison intentó para inventar la bombilla? Ya no tengo idea. Sobre 1000. Y Mira. le decían que había fracasado. Y él respondía, no, es que para llegar al proceso tuve que dar todos esos 1000 y pico de pasos. Entre un fracaso y un no es lo mejor que tú puedes tener para echar para adelante. Claro, aparte del bolero, tú serás mi último fracaso. Exactamente. Con los 3 haces. ¿Qué te indigna, Gilberto? El abuso a todo nivel. El abuso de poder, el abuso contra los niños, contra los animales, contra los ancianos. El abuso a mí me indigna y a veces tú sabes, me siento un poco impotente. No puede llegar a tanto, pero eso me indigna. Defectos. ¿Cuántos tienes? Uf. Tú no tienes. ¿Cuánto dura el programa este? No, estamos. No, pero me da un ejemplo. Nada, yo soy un tipo. Bueno,
Yo no sé si eso es un defecto o una virtud, porque a veces es una virtud ser terco. Es perseverante. Qué sé yo, a veces soy un poquito confiado. No sé, yo pienso, a veces, es una cosa que yo pienso, en algunas situaciones yo pienso que la gente puede pensar como yo. Y dejo a veces que se resuelvan solas y no pasa así. No Ok. pasa así. Pasatiempo. La música, yo tengo esto como un vicio. Yo trabajo en música, mi pasatiempo es la música. Muy bien. El principal. Con el todo lo que, principal. tú sabes, lo que se relaciona. Ok. ¿A qué le temes? Yo le temo a morirme temprano. Jorge, yo tengo tantas cosas, tantos planes, tantas cosas que quiero ver, que me daría, tú sabes, no tengo opción, no puedo hacer nada, pero me tengo miedo a que se me acabe el tiempo y no logre alguna de esas cosas. Te comprendo. Porque yo a veces pienso, yo procuro el día de 24 horas convertirlo en uno de 48. Madrugo y desde ahí rompo hasta por la noche, que me acuesto a la 1 de la mañana a leer y a madrugar otra vez a seguir para hacer también, porque yo se me está acabando el tiempo, me queda poco, hay que aprovecharlo. Pero en realidad, Por eso debemos saber a quién, cuándo, cómo, dónde invertimos nuestro tiempo. totalmente, ¿Ah? totalmente. Y Porque eso cada día tenemos menos. y lo vamos aprendiendo en el camino. Y también tú vas modificando la velocidad y escogiendo también tu tiempo. Y en eso estoy. Pero pues, hay cosas que uno no puede controlar. Y como yo he visto, sobre todo en estos días, muchos compañeros míos de mi generación que se han ido tan temprano. Tú sabes, pues, eso yo no lo tengo aquí al frente y estoy pensando todo el tiempo. Sí, pero tú me preguntaste y yo te contesto. Sí, perfecto. Mi padre, que hablaba mucho en parábola, murió de 100 años, me decía, dentro de su parábola había una que decía, usted, cúmplale a Dios y los santos que esperen. Establecer prioridad. Estamos acabando, Gilberto. No, yo no tengo prisa, yo estoy gozando un montón aquí contigo. ¿Qué te falta? Tiempo. Me falta, no te creas, mira, a mí me faltan muchos proyectos, muchas cosas que yo tengo por mi naturaleza, pero también soy un tipo agradecido. Y si mañana no pasara nada más con lo que yo hago, yo pues saldría contento porque yo he tenido más de lo que soñé. Muy bien. Yo trabajé duro, he trabajado duro, para no ponerle final, ¿no? Claro. Pero yo he tenido mucho más de lo que yo soñé, tú sabes, cuando yo empecé a cantar y hablo de cantar porque honestamente yo no he hecho más nada en mi vida. Yo trabajé 2 semanas repartiendo periódicos, Ok. 2 semanas. Y yo me he ganado la vida cantando, he levantado a mi familia cantando, he conocido parte del mundo cantando, me he dado a conocer cantando. Y yo, ¿sabes? Yo a la vida no le puedo pedir más. Yo siempre tengo un proyecto, siempre me gustaría hacer una cosita aquí y otra allá, pero ojalá se me den muchos de ellos, pero te repito, si no pasa nada más, yo soy feliz. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Pues mira, yo no tengo muchas aspiraciones que no sea que como un buen cantante y una buena persona. Que el que se murió Gilbertito, pues, oye, es un tipo chévere. Y cantaba bastante bien. Esto es lo que yo aspiro, porque yo no tengo, yo he tenido una vida tan bonita y he tenido tantas experiencias tan agradables que me lo estoy gozando. Perfecto. Entonces, que me recuerden como un tipo que pasó por la vida con un buen paso, y si alguno de los muchachos que viene atrás puede escuchar un disco mío y decir, mira, déjame aprender algo de aquí, como aprendí yo de Andy, de Pellín, de Tito, de Cheo, de Chamaco, de todos los grandes. Pueden aprender algo de ahí, qué bueno. Y que diga Rivadeneira, no es un buen tipo ese que está ahí. Estás en onda. Recientemente conversando con Lucecita Benítez, le formulé una pregunta parecida y me dijo, cuando muera, que no me lloren, que me escuchen. Eso dice que la gente muere cuando de verdad, cuando no la recuerda. Exacto, exacto. Y nosotros tenemos
aquí en Puerto Rico muchas figuras que mantenemos vivas Claro, por su historia. claro. Así que ojalá Muy bien. sea uno de ellos. Y muy buena también la frase de De nuestra Lucy, voz de nacional. Lucy. Última pregunta de esta visita. Porque No te comprometas, como decía mi abogado y mi amigo Mario Rodríguez, me dice, A Mario. dice, cuando yo le digo, una última pregunta, dice, no te comprometas, Cierto. porque a lo mejor se te ocurre algo más tarde. Pues la penúltima. ¿Por qué te quitaste el bigote? Porque estaba cansado que me dijera Rivera Nieves en la calle. Camina, ¿no? Camínalo. Tú sabes que esto es una anécdota, que es verdad. Yo en una ocasión estaba en un semáforo y venía un muchacho de estos, pobrecito, que estaba, tú sabes, perdido en el vicio y pidiendo. Y entonces el hombre, yo veo que él se viene acercando. Yo por lo regular no tengo dinero encima, yo casi nunca tengo dinero cash encima. Y el hombre viene y cuando yo miro así, lo único que tengo para darle es un billete de $5 que está ahí. Y yo, bueno. Y me dio mucha pena, tú sabes, con el tipo. Y dije, bueno, pues vamos a darle un billete de $5. Eso fue en el año 90 y pico. Ya está ahí. Yo tenía aquel bigotón así Ajá. como por acá. Y entonces le doy el billete al hombre. Y el hombre mira el billete y hay otro muchacho que está pidiendo al otro lado. Y yo oigo que le dice, mira, fulano, mira lo que me dio el de las noticias. Alberto, gracias. Camínalo, oye, pues me gustaría que ahora ya terminamos esta conversación. Sí. Me gustaría mostrarte Sí, la casa cómo no, para seguro, decirte claro. los detallitos. Aquí cada detalle tiene su historia. Y sufrió mucho cuando María, ¿verdad? Las inundaciones. Cuando y demás. María fue, el barrio entero fue, bueno, nosotros pudimos entrar aquí prácticamente 2 semanas después que el agua bajara, no se fue del todo, bajara para poder entrar al barrio. Después que entramos aquí, agraciadamente, ningún objeto de valor de la colección se dañó, pero sí hubo mucha agua aquí. Y como te digo, el barrio fue Afectado. bastante golpeado. Bueno, el país completo. Sí, señor. Pues vamos a ver entonces. Camino. Estamos queridos. Ven por aquí, Jorge. Dime. Por aquí tenemos, tú sabes, esto es una muestra fotográfica del dueño de la casa, como le digo yo. Este es el famoso Palladium. Wow. Aquí puedes reconocer, mira, Mario Cora, Anda. Viti tremendo. Avilés, Wow. Chivirico Dávila. Qué bien. Aquí son diferentes etapas. Ahí está el muchachito ahí. Sí, un nene. Reconocimiento. Esta es una foto muy particular porque esta es la Lupe, Ajá. un gran amigo que era empresario que se llamaba Héctor Maisonave. Se parece a Bobby Cruz. Y Tito Ah, que tú Rodríguez. lo mencionas, Sí, ni la parada de Maisonave, exactamente. uno de los soneos tuyos. Fue su último manager. Y esta foto se hizo en la premiere de la famosa película de Fania, A One Latin Thing. Ah, caramba. Ellos iban rumbo ahí. Esta es la primera. Esto es una chaqueta, ¿ves? Un Tito aquí. ¿Y cómo tú conseguiste Estas la cosas, ropa? su hijo Tito Rodríguez Jr., Ajá. que es mi gran amigo, hemos hecho muy amigos, se dio cuenta de mi afición y entonces me empezó a regalar algunas piezas para que yo las conservara. Qué bien. ¿Eh? Por aquí, diferentes afiches. Mira, este es curioso porque El aquí, Coco Globo Lounge en el en el Hotel Flamboyant, Flamboyant. aquí fue que cuando él regresa a Puerto Rico, Ajá. prácticamente era el acto del lounge. Tú Sí. sabes que cuenta la historia que él nunca fue al salón principal de los hoteles, siempre Ajá. estuvo en lounge. Y cuando lo contrataron por fin para el Club Caribe Hilton, que Ajá. era es que muere, entonces no pudo Bendito. lograrse. Sí, aquí en este Coco Lobo, ahí fue que tú presentaste Cantando y Contando con Chucho. Ah, exactamente. Hace 20 y pico de años. Aquí, bueno, estos son diferentes afiches de... Tamaraco en Venezuela, Hotel Tamaraco en Venezuela. Esto para mí es muy, muy, muy especial. ¿Por qué? Porque este fue el primer traje que Tito Junior me regaló. Ah, muy bien. Pero cuando él me lo regaló, yo le dije, tú no sabes lo que tú me estás regalando, porque este es el traje de tu padre, Ajá. pero este es el disco favorito de mi madre. Ah, qué bien. Y entonces él tiene puesto. Esto es lo que le llaman un scrapbook de Ajá. una fanática. 1953. Está muy delicado, pero todo aquí es original. Oh,
Mira, esto es un boleto original del famoso Palladium de los dos Titos tocando juntos, que eso Tito luego Puente, no pasó más nunca. Sí, porque entraron en disputa, chicos. Exactamente. Pues Oye, entonces, qué bien. esto es Viernes original. 27 de febrero. Y esto es un boleto para entrar gratis al famoso Palladium. Esto es, ya tú sabes, historia. Aquí ves. Y todo esto es original de una fanática. Y aquí tengo la carta de la. Ay, qué bien. Esto es muy especial. Este era el debut de Cheo Feliciano como solista Ajá. en Panamá. Y el debut de Tito en Panamá, porque Simultáneamente. nunca antes Tito fue. ¿Qué pasó con esto? Que esto nunca pasó, porque Tito muere. Ah, Y aquí tengo la dedicatoria de Cheo Feliciano que me regaló esto, diciéndome, tú eres el único ahora que tienes esto. Y tiene la dedicatoria de Cheo del año 89. dice Gilberto, hay cariño. Cheo Feliciano. Este disco que está aquí, también muy especial. Esto es la madre de doña Angie, la madre de un compañero fotógrafo, Marc Cruz, que dicho de paso, fue el director del video de Fonseca y Chucho Valdés. Ah, qué bien. Bueno, en el año, aquí lo dice, te voy a decir ahora, en el año 2003, Ajá. yo hice un homenaje a Tito en Cagua, Ok. en el Centro de Bellas Artes de Cagua. Y ella llegó con una serie de fotografías de Tito que ella mismo tomaba porque era fanática. Y me dice, te voy a enseñar algo, pero no te lo voy a regalar, me dijo. Y mira lo que dice aquí. Para Angie, cuidado que no se te pierda mi cana, la única, Tito Rodríguez. Wow. Y mira la cana aquí. Ah. Entonces ella me hizo firmarle en el 2003. Ajá. Y entonces luego cuando ella lamentablemente murió, sus hijos pensaron que yo debía Lo vas a tener. conservar. Y aquí lo tengo. Oye, pero qué bien. Sí, a mí la gente me ha dado, tú sabes, aquí son detallitos. Ajá. Este micrófono que el maestro usaba aquí, una de sus corbatas, la tarjeta que da en De el funeral. recordatorio, sí, cuando murió. Esa caricatura la hizo originalmente Joe Quijano, ¿De veras? que era Ah, no, artista gráfico. sí. Entonces me contaba que en uno de los ensayos de Yo, Tito, el del conjunto Chiclana. de Cachana. Cachana. pues fue. Wow. Joe me contó que él subió al Palladium a ver a Tito ensayar. Ajá. Y mientras él ensayaba, le hizo esa caricatura, que eventualmente fue la caricatura que utilizaron entonces los atriles de la orquesta. Esa foto es una de las fotos por las cuales yo convencí a Tito Rodríguez Jr. de que yo era fanático de su papá, porque él no tenía esa foto. No, Es una foto, ahí está su mamá, era doña Toby, a la derecha. y Marta, Que era la bailarina y cantando. cantante de la orquesta. Esta foto es muy interesante. Un grupo de amigos vacilando aquí, ¿verdad? Ajá. Haciendo muecas y cosas. Tito Puente, Tito Rodríguez. En sus años mozos. Puente? Ese Puente haciendo Y este muecas. Tito. Allá arriba tengo la otra foto donde están todos posando en la playa. Qué bien. Aquí, en el Palladium, en el ahí, Palladium. con la orquesta de Machito. Está todos los tres orquestas están descargando aquí. Pasa que Puente se viró, este es Puente. Ah, ajá. Aquí ves el bajista de Tito Puente, el bajista de Machito, Tito Rodríguez, el bajista de Machito, el timbalero de Machito, el timbalero de Rodríguez. Aquí están todos los congueros, Graciela. Graciela. Aquí está Graciela, aquí está Mario Bauzá, está por aquí, Ah, tremendo. y René Hernández. Yo, o sea, igual que Bobby Perselli, que era otro de los Bobby sax de Perselli. la orquesta de Tito. Sí, más adelante. Mira aquí Marlon Brando en el Palladium. Cuentan que Marlon Brando le gustaba ir al Palladium regularmente, se ponía a tocar ¿De veras? tumbadora y eso. Oye, qué bien. ¿Me despide? Ah, bueno. Sí, Pues, porque entonces ya... Bueno, lamentablemente se acabó esto. Bendito. Pero yo me la he pasado súper. No, excelente. Lo que tienes ahora es que volver. Pues claro, y entonces voy a regresar con lo que te prometí. Sí, señor. Camínalo. Y que está grabado. Sí, estamos ahí. Muchas bendiciones. Camínalo, Jorge. Siempre. Saludos a Alex. Sí, señor. Muy bien. Nos vemos pronto. Dios mediante. Bueno,
Que no vuelva más.